Buenas tardes. Decano del Colegio de Abogados, presidente del CES, secretaria de la Delegación del Gobierno, directora de la Escuela Práctica de Jurídica de la Universidad de Murcia, director de la Fundación, asistentes, ponentes. Buenas tardes. Lo primero que quería hacer era excusar la asistencia del consejero de Presidencia y Hacienda, don Javier Celdrán Lorente, que por causas de agenda, casi última hora, pues le ha sido imposible estar aquí esta tarde, aunque lo tenía previsto, y me pide que traslade, sobre todo a los miembros del patronato de la Fundación, que en las próximas jornadas pues, se sumará a las mismas como vicepresidente también de la Fundación. Para quien no conozca la Fundación, Mariano Ruiz Funes es una entidad, una fundación sin ánimo de lucro, fundación pública, compuesta, cuyos patronos son por la Universidad de Murcia, el Colegio de Abogados y el propio Gobierno a través de la Consejería de Presidencia. Entre sus fines, pues habría que destacar que se encuentra en la edición y publicación de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Audiencia Provincial y de los demás tribunales y juzgados de la región, así como la edición de otras publicaciones de carácter jurídico y entre ellas la denominada Revista Jurídica de la Región de Murcia, que yo creo que todos conocemos. Además, tiene otra línea de actividad, como es el fomento del estudio del derecho y la publicación de los trabajos relacionados con las materias jurídicas que aquella encargue o se pongan a su disposición. Y dentro de esta línea pues, se encuentra desarrollando un ciclo de jornadas de derecho y sociedad a través de las cuales pues, quiere trasladar aspectos de relevancia jurídica a nivel social y en el que se enmarcan precisamente esta jornada. Yo, además de venir en representación de la Consejería de Presidencia y Hacienda, también asisto como oyente, por lo que en breve me voy a bajar abajo porque dentro de la Dirección de Estrategia y Transformación Digital, sobre todo en la parte de transformación digital, el tema que vamos a abordar es interesante para el desarrollo de futuros proyectos en los que tiene incidencia. Por tanto, le voy a ceder la palabra a don Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y coordinador de IDERTEC, con el que ya también tuve la oportunidad de compartir mesa, además de con María Belén, también de la Universidad de Murcia, y que es un auténtico experto también en esta materia para que presente a la persona que nos va a impartir esta cátedra esta tarde. Pues muchas gracias por la asistencia y sobre todo a mí personalmente, a la Fundación Ruiz Funes, por sentarme otra vez aquí al lado de un cualificado ponente, porque si no recuerdo mal, la última sesión de la Fundación también versó sobre estos temas. Tuvimos la oportunidad de contar con Marta Peirano, periodista, que nos habló de los riesgos de una sociedad interconectada. Y para mí es pues mucho más que una obligación, es un placer, una satisfacción poder presentar a nuestro ponente de hoy, el profesor Pedro Grimalt Cervera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de las Islas Baleares, porque allá por final de los años 90, a principios del año 2000, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en el entonces, que ya no existe, CEDIB, Centro de Estudios de Derecho Informática de Baleares, que era sin duda el centro de referencia en España en el estudio de la relación entre el derecho y la tecnología. Y estamos hablando de hace 19 años. De manera que en aquella época pues, el profesor Grimalt acababa de publicar su tesis doctoral sobre la responsabilidad civil por el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, cuando entonces, algunos acordaréis, estaba en vigor la LORTAT. Ahora que tanto se habla del RGPD, de la privacidad por el diseño, de la evaluación de impacto, pues en aquella época hablar del tratamiento automatizado de la información era ya un auténtico desafío. Y ahora ya la ley ni siquiera distingue porque se presupone que todo es automático. El profesor Grimalt es un convencido y vocacional universitario, es un magnífico docente y además tiene una trayectoria investigadora muy sólida. No voy a hacer referencia ni siquiera a un breve resumen de sus trabajos principales, simplemente voy a destacar, aparte de su tesis doctoral, como digo, la responsabilidad civil por el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, un libro que publicó después, en el año 2007, en Justel, con el título La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Yo creo que es muy importante esta perspectiva amplia de los distintos espectros de los derechos y libertades que se ven afectados cuando hablamos de tecnología.
Y en ese sentido, pues, que no tengamos solamente una visión de protección de datos, porque si no, al final todo se acaba reconduciendo a la protección de datos y hay otros derechos fundamentales. Y en ese sentido yo creo que él tiene la capacidad y la formación y la visión necesaria para hacerlo. Pero sin duda, cuando se me ocurrió plantearle a la Fundación la posibilidad de invitar a Pedro hoy aquí, con ocasión de su visita a Murcia, porque él visita asiduamente, colabora asiduamente con diversas iniciativas y proyectos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, y precisamente, como decía el director general hace un momento, antes de ayer tuvimos allí en el claustro, en el Salón de Grados de Derecho, un evento sobre tecnología y salud, desde el punto de vista de sus riesgos jurídicos. Pues aprovechando que Pedro venía a Murcia, a mí se me ocurrió plantearle a la Fundación Ruiz Funes la oportunidad de pues que Pedro nos ilustrara con su visión sobre los riesgos jurídicos que tiene el uso de las redes sociales por los menores desde el punto de vista sobre todo de las responsabilidades. Y las responsabilidades, en primer lugar, empiezan en la familia, en el contexto familiar, pero también tiene una importancia de protección escolar. Y casualmente, hace un par de años, como bien sabe el profesor Covacho, el profesor Grimald pues, publicó un libro que se llama La responsabilidad civil por los daños causados a la dignidad humana por los menores en el uso de las redes sociales, donde precisamente trata de dar respuesta jurídica a los problemas que plantea el uso de estos instrumentos desde el punto de vista de la familia y desde el punto de vista de los centros escolares. En este trabajo, no es un trabajo académico sin más al uso, él se ha tomado la molestia de analizar varios cientos de resoluciones judiciales que tratan sobre estos temas. De manera que no solamente por su formación y trayectoria investigadora y académica, sino incluso por el conocimiento de la realidad práctica basado en el análisis de numerosas decisiones judiciales y por su condición de padre de un chaval de 10 años, asiduo usuario de la tecnología con su propio canal de YouTube, como me contaba ayer en la cena, pues tiene una especial sensibilidad. Y creo que en su colegio, cuando lo ven aparecer los responsables de la dirección del centro, creo, Pedro, que no te ven con buenos ojos, ¿no? Bueno, los riesgos jurídicos pues, son serios. Y aquí estamos hablando a veces incluso de situaciones de acoso escolar que pueden llevar y han llevado a suicidios o daños irreparables en muchas ocasiones. De manera que no banalicemos el análisis de las consecuencias jurídicas de este tipo de situaciones. En todo caso, le hemos insistido a nuestro ponente que haga un especial esfuerzo por ser difusor, que no utilice un lenguaje demasiado técnico jurídico, con la finalidad de que todas aquellas personas que venís de fuera del mundo del derecho pues podáis también luego participar en el debate que vamos a tener una vez que termine su intervención. Pues sin más, Pedro, muchas gracias por tu visita a Murcia una vez más y por tu disponibilidad para participar en este evento y tienes la palabra. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a la Fundación Mariano Ruiz Funes por haberme invitado y también por la presentación de Julián Valero, que, como se nota, es amigo, evidentemente, de esa presentación. Yo soy jurista y hoy voy a actuar como jurista y como padre muchas veces pienso cosas distintas a lo que pienso como jurista, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar juristas y yo explico una determinada rama, eso que es derecho civil, y me voy a centrar en determinados aspectos de la responsabilidad civil, no cuestiones penales ni cuestiones de derecho administrativo, sin perjuicio de que haya una pequeña referencia. Intentaré ser lo más didáctico posible, no queda otro remedio que, en primer lugar, fijar el marco normativo o explicar 4 cuestiones que son jurídicas, intentaré ser, ya digo, lo más técnico, para luego pasar a cuestiones más prácticas, de cuestiones más que pueden afectar ya más al día a día y para que luego yo creo que puede ser mucho más interesante que lo que puedo decir es las personas que lo habéis vivido, pues hacer a partir de lo que yo he dicho, pues hacer cuestiones o plantear cuestiones y a partir de aquí resolverlas, ¿no? Bueno, primero varias consideraciones generales. Yo voy a hablar de responsabilidad civil y eso hay que distinguirlo de la responsabilidad sancionadora. Cuando yo hablo de responsabilidad civil no estamos hablando de que hay que castigar al colegio, no hablamos de castigo, sino de reparación de un daño. Se ha producido un daño, no vamos a castigar. Esto no es sanción administrativa, esto no es responsabilidad penal. El juego de la responsabilidad es distinto. Aquí hay un daño, aquí hay una persona que ha sufrido un daño y hay que reparar ese daño. No castigamos a nadie con la responsabilidad civil. Por tanto, no es un problema de castigo. Eso no significa que el castigo no pueda ir equiparado con una responsabilidad civil. Eso no significa eso. Yo me voy a centrar en eso, en la reparación del daño, cuando el centro escolar debe responder porque un menor ha causado daño a otro menor, ¿no? Y también no queda otro remedio que distinguirlo entre la responsabilidad civil es delito y la responsabilidad civil extracontractual y patrimonial de las administraciones públicas. No queda otro remedio, porque en nuestro ordenamiento jurídico habrá que distinguir
cuando la conducta de ese menor es un delito y cuando no lo es. Porque cuando la responsabilidad civil, mejor dicho, cuando la conducta del menor es un delito, tendremos que acudir a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Y quiénes son los posibles responsables por el daño de ese delito se ventilarán, por regla general, salvo que haya reserva de acciones, en la jurisdicción de menores. Y eso tiene unas reglas que son distintas cuando la conducta no es delictiva. Pero incluso cuando la conducta no es delictiva, habrá que distinguir entre centros escolares públicos y centros escolares privados. Y cuando me refiero a privados, son aquellos que no sean públicos, tanto si son concertados como si no son concertados. ¿Por qué? Porque en estos casos el régimen sigue siendo distinto. En el caso de los centros públicos, son administraciones públicas y tienen un régimen jurídico distinto a los centros escolares privados, que se rigen por otras normas, ¿no? Por tanto, yo voy a jugar con eso. También voy a explicar cuál es la finalidad de esas normas, porque en función de eso vamos a determinar los responsables. Esa es primera extracción. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Intentarlo, al menos. Delimitar el cuándo y el por qué deben responder los centros educativos por los daños causados por los menores en el uso de redes sociales. Y cuando me refiero a uso de redes sociales, me refiero, pues aquí, plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, foros o blogs. Eso también significa que todo lo que pueda decir aquí es de aplicación a aquellos daños que no se utilizan en estas redes sociales, que no se utilizan en las redes sociales. Y también me voy a centrar en un tipo de daños muy concretos. Vamos a hablar del uso de redes sociales, por tanto, el uso de aparatos electrónicos, como puede ser una tablet. No me voy a preocupar si roban o no dinero, o si la palabra técnica es robar o no, sino en daños a la dignidad humana. En que a través del uso del móvil se dañe a la persona, desde una simple fotografía sin autorización a un insulto puntual o a situaciones muy graves como el ciberbullying, el cyberbiting, que es cuando hay una cosa al profesor, el sextorsión, etc. Me voy a centrar en eso y me voy a tener en mente siempre este tipo de actuaciones, este tipo de daños. También voy a partir de algo importante, y eso ya es una cuestión personal, se puede discutir o no. Yo voy a considerar el uso de las redes sociales como una actividad de riesgo, y luego voy a decir el por qué significa esto importante. Las redes sociales son un peligro. Es cierto que las redes sociales son muy importantes para el desarrollo de las personas, lo son, y tienen que utilizarse. Tanto la ley de educación como incluso el Tribunal Constitucional o incluso la nueva ley orgánica de protección de datos centran que los padres tienen que fomentar el uso de las redes sociales. Por supuesto. Ahora bien, no podemos dejar de lado que son un peligro y un peligro muy grande. Los daños que se causen en las redes sociales son, ahora lo comentaré enseguida, ustedes lo saben, igual que yo, son imborrables. Y este presupuesto, lo que estoy diciendo, va a condicionar todo mi razonamiento, ¿no? Yo digo, vamos a centrarnos en lo siguiente, en la víctima. La víctima, cuando hablamos de la víctima, de este tipo de situaciones, de hechos, se va a lesionar derechos, son esenciales para el correcto desarrollo de la personalidad. Y además, los efectos, miren, son devastadores, son devastadores. La lesionar, que un niño sufra bullying, que un niño sufra que extorsión a través de las redes, que se burlen de él de forma constante a través de las redes sociales, son devastadores. Expansivos, ¿qué significa? Se comunica a través de uno. ¿Cuántas veces hemos recibido vídeos de gente, este la ha recibido de A, después de B, de C, de C? Son expansivos. Aquella noticia, aquel vídeo, aquella fotografía indignante, aquel vídeo que es demoledor para el niño, eso se expande como una plaga. Y lo peor, son irreparables. Aquellas imágenes que van por las redes sociales ya siempre estarán allí. Existe el derecho al olvido, hay que olvidarlo. ¿Y qué? Y que todos somos conscientes que una cosa es a nivel teórico y luego a nivel práctico. Las imágenes siempre permanecen. Siempre habrá alguien que tenga ese vídeo y dentro de 10 años lo pueda volver a sacar. Por tanto, hay que ser consciente de ellos, que tienen estos efectos devastadores. Y luego nos ponemos sitio del agresor. El agresor es, como regla general, actuará con intención de dañar. No hay más. Aquel que hace acoso es para dañar, no lo hace para jugar, sabe que va a dañar, se es consciente, sobre todo a ciertas edades, se es consciente que se va a dañar.
Y luego mayor mandamiento, es decir, además es un sujeto con pocos conocimientos de seguridad informática, por tanto es fácil que lo envíe y que le puedan quitar las cosas, le puedan quitar información. Y aquí es cuando tenemos que decidir. Insisto, no estamos castigando a nadie y es aquí donde tenemos que tomar las decisiones. Pues hablamos de responsabilidad, quién debe reparar. Ahora hay que decidir quién tiene que soportar el daño. La víctima ha sufrido un daño. ¿Y quién la tiene que soportar? ¿La tiene que soportar la víctima o la tiene que soportar el agresor? En el Código Civil Clásico, en el artículo 1902, se habla que si un caso fortuito es que sin querer la tiene que soportar la víctima. Bueno, eso pues está bien, no pasa nada, la tiene que soportar la víctima porque es una decisión. Siglo XIX se creía que los casos fortuitos, bueno, en los casos fortuitos era una cuestión divina y por tanto no había que reparar. Pero las cosas son muy diferentes ahora. Ahora además tenemos un caso que es un sujeto que actuará con intención de dañar y eso no hay que perderlo de vista. Por tanto, cuando decidamos si tiene que responder alguien o no, habrá que tener presente eso. Hay que decidir, hay que decidir. Yo creo que con lo que he dicho lo tengo claro. Yo apuesto por la víctima y el agresor, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y eso es eso, reparar el daño. Insisto, no castigamos a nadie. Una persona ha sufrido un daño, entonces hay que decidir o la víctima tiene que soportar el daño, o el agresor, o la víctima. Y yo voy con la mentalidad, por tanto, está un poco condicionado todo lo que voy a decir, a que tiene que ser el agresor quien tiene que responder. Para centrar el tema quién es el responsable o no es el responsable, es importante, y ahora vamos a ver lo que dice la ley de responsabilidad penal del menor, lo que dice la ley del régimen jurídico de protección, bueno, del patrimonio, la responsabilidad patrimonial y el Código Civil. Y luego ya nos iremos centrando caso por caso, porque es importante para delimitar quiénes son los responsables, ¿no? Artículo 61, son responsables de los hechos cometidos el menor, es importante, es el menor de 18 años es responsable civil, y también los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden. Cuando dice por este orden, luego en realidad los tribunales, las audiencias, porque esto no ha sido resuelto aún por el Tribunal Supremo, como regla general entienden que es una responsabilidad solidaria, no subsidiaria, no es una responsabilidad por cascada. Es decir, ¿qué significa? Que todos los que están en la lista pueden ser responsables sí o sí. ¿Y cuándo serán responsables? Pues miren, las audiencias provinciales dicen que este tipo de responsabilidad es por la titularidad de la gestión efectiva del proceso educativo del menor. Eso no va a ocurrir en otros sitios. ¿Qué significa? Que todos aquellos sujetos que participen en la gestión efectiva del proceso educativo en el momento que se produzca el daño tienen que ser responsables. Lo tienen que ser, todos en conjunto. En ese proceso educativo del menor, es cierto que no habla de los centros escolares, pero al menos yo he visto dos sentencias de audiencias, una de Zaragoza y otra de las Islas Baleares, que entre los guardadores legales o de hecho están los centros escolares. Por tanto, si se produce un daño en ese centro escolar, el centro escolar tendrá que responder. Puede ser que, ahora bien, no solo tiene que responder el centro escolar, también tienen que responder los padres. Entiendo que tienen que responder los padres. De forma solidaria tienen que responder los padres. ¿Qué significa responsable de forma solidaria? Significa que todos aquellos que han causado un daño pueden ser reclamados por la totalidad del daño. Y luego entre ellos ya se decidirá cómo se reparte. Es decir, que el padre afectado puede demandar al centro escolar, puede demandar a los padres o puede demandar a los padres y al centro escolar como le dé la gana. Respecto a los progenitores, hago un inciso para los que son padres, no es una responsabilidad invigilando. ¿Qué significa que no es una responsabilidad invigilando? Significa que los padres no responden por la vigilancia, igual que no lo hace el centro escolar, sino forman parte del proceso educativo. Y esto que parece una tontería, es importante. Piensen en padres separados, que no tienen la guarda, uno no tiene la guarda y custodia. Da igual quién tenga la guarda y custodia, no es relevante en el proceso penal. Responderán ambos, porque el fundamento de esa responsabilidad, el porqué de esa responsabilidad, es esa gestión efectiva del proceso educativo. Eso sí, si ese proceso efectivo educativo se traslada de los padres a los tutores, por ejemplo a la administración pública, porque la administración pública asume la tutela, entonces la responsabilidad de la administración. Ahora bien, si en vez de ser tutela es una guarda legal por parte de la administración, en el proceso educativo pues aparecerán los padres, aparecerán la administración pública y si están en el centro escolar, en el centro escolar. Por tanto, si el daño se produce en el centro escolar, tiene que responder
Con independencia si el centro escolar, y eso es importante, ha actuado diligentemente o no. No es relevante. ¿Se ha producido el daño? Luego lo matizaré con un detalle. Y eso habrá que ir caso por caso, lo matizaré con un detalle. Si se ha producido el daño, el centro escolar tiene que responder. Es que yo lo he hecho todo bien, me da igual. Le dice, me da igual. Es responsabilidad sin culpa. Yo decido, dice la ley, yo le decido que entre víctima y centro escolar tiene que protegerse a la víctima. Por tanto, el centro escolar responde. Por muy bien que lo haga yo. Luego es cierto que la ley dice que se puede moderar. Si el centro escolar demuestra que actúa de forma diligente, su responsabilidad se puede demorar, ¿no? De todas formas, y luego, y eso hay que ir caso por caso, ¿no? Pongo aquí la doctrina de los riesgos típicos. ¿Qué significa eso? Significa que luego en la práctica, cuando el tribunal se sienta y valora, dice, bueno, vamos a ver, y ese riesgo que ha ocurrido, ese daño, deriva de un riesgo determinado, lo tenía que asumir el centro escolar. Por ejemplo, si le ha tirado una pedrada sin más ni más, o le ha metido, en un momento dado, de forma más sorpresiva, un niño le ha metido el boli en el ojo en el otro. Quizá alguna sentencia se puede deducir, pues no. ¿Por qué? Porque no, esto es un riesgo típico. Eso era imposible controlar. Era imposible controlar. Si hubiera sido una pelea, el centro escolar hubiera podido actuar. Pero si no, pues no. Bueno, es discutible. Pero bueno, esta idea del riesgo típico significa que hay que ir caso por caso. Y lo que más importante, audiencia por audiencia. Yo muchas veces lo digo a los alumnos. Cuando ejerzan, se tienen que preocupar Tribunal Supremo, en nuestro caso Tribunal Superior de Justicia, porque tenemos y vuestra audiencia provincial. Lo que digan en Baleares a ustedes no les da igual, les importa lo que dice la Audiencia Provincial de Murcia. Y hay que ir caso por caso. Y esto genera mucha inseguridad. Genera mucha inseguridad. Bien, pues ya tenemos cuando la cuestión es delito. Cuando es responsable de la Administración del Estado, ustedes han oído hablar, es objetiva, responde siempre. Luego vienen las sentencias, ustedes en las sentencias de lo contencioso administrativo, y aparece que es invigilando. ¿Qué es eso de invigilando? Pues por la vigilancia. En los centros escolares públicos se responde por cuestiones de vigilancia. Si no has vigilado correctamente, respondes, por decirlo de alguna manera. Aquí habrá la responsabilidad del centro escolar. Y otra vez jugaremos con eso de los riesgos típicos. Bueno, vigilancia de los riesgos que pueden ocurrir, porque si es un hecho muy aislado y que era imposible predecir, que ha sido sin más ni más, no tiene que responder. No tiene que responder. Y eso lo utiliza. ¿Qué ocurre? Que también va a depender de la sensibilidad de los tribunales. Otra vez estamos en que cada tribunal tendrá su propia sensibilidad, y a mí lo que me puede parecer que tiene que responder, yo leo alguna sentencia y digo, no entiendo por qué no lo han condenado. No entiendo por qué no lo han condenado. Yo he leído muchas sentencias así. Supongo que hace una valoración y deciden no condenar. Por tanto, caso por caso. Y pues apreciación subjetiva. Es imposible dar unas pautas. Yo les puedo dar unas pautas teóricas, que lo voy a hacer, pero luego es el caso concreto. Es ir al juez y ver qué dice este juez. Dependemos de lo que dice este juez, ¿no? Bueno, y ya vamos al Código Civil. Y verán que hay también una diferencia. Nos dice que cuando vamos por la vía civil, no es un delito y es un centro escolar privado, concertado o no, nos dice la ley. Responderán los daños por alumnos menores de edad. Hablamos de alumnos menores de edad. Y ya voy a decir enseguida que cuando hablamos de menores de edad hablamos en sentido estricto. Yo no voy a distinguir si son alumnos emancipados o no. No es relevante. No es relevante. El centro va a responder por unas cuestiones de organización propia del centro, el buen funcionamiento del centro. No es una mera vigilancia, no es una cuestión de custodia, como sí ocurre en las pruebas de la ley enseguida. Por tanto, va a responder por el tema de organización, y ahora lo diré enseguida. Por tanto, responde tanto si tienen 16 como si tienen 17, tanto si están emancipados como si no están emancipados. Y yo quiero compararlo con el tema de los padres, porque aquí más de la mayoría somos padres. Nos dicen, miren, los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Observen que aquí es diferente a la responsabilidad civil derivada del delito. La responsabilidad civil del delito se respondía por la efectiva gestión de la educación. Aquí por la guarda. ¿Qué significa? Que, ahora lo voy a explicar, significa que si yo no tengo la guarda, padre divorciado, no tengo que ser responsable.
No lo soy, porque yo no tengo la guarda. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que se deduce, pero una cosa muy importante. Antes les he dicho que si vamos por la vía penal, responden los padres y también pueden responder los centros escolares a dúo. Pero es que aquí, a responder por la guarda, cuando yo dejo a mi hijo 10 años en el centro escolar, ya no soy responsable de lo que ocurre. Si no es delito, a partir de ahora es el centro escolar. ¿Por qué? Porque la guarda se traslada del centro de mí, o de los progenitores, el que sea, al centro escolar. Y a partir de aquí la responsabilidad es del centro escolar. Hay excepciones, que luego comentaré, algunas situaciones que yo creo que responden los dos, pero ya lo comentaré luego. Pero se traslada ese centro al centro escolar. Y es un cambio importante, ya solo podremos reclamar al centro escolar. Y, a diferencia, es lo que se llama responsabilidad subjetiva. En principio, el centro escolar es responsable, salvo que acredite que ha actuado diligentemente. Estamos aquí. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, eso es simplemente lo que antes les he comentado, que la responsabilidad de los centros escolares responden por cuestiones organizativas. Y eso es importante. No solo es una cuestión invigilando, no solo hay que vigilar. Responden por el buen funcionamiento, el buen orden. Por eso tienen que responder por los casos de acoso. Por esta razón, cuando hay un caso de acoso, tienen que actuar sí o sí, porque es por el buen funcionamiento. Cuando tienen sospecha de que hay acoso, tienen que actuar. No tienen que esperar que haya daño. Es su trabajo, forma parte. Y no solo eso, tienen que educar en valores. Y eso yo me lo creo, porque creo en la educación. Y tiene que tener esa función. Y el padre es el deber de vigilancia, ¿no? Muy bien. Eso ya lo he comentado. Muy bien. Ahora sí, vamos el control de los centros escolares, de las actividades de sus alumnos en las redes sociales, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿pueden controlar los centros escolares las actividades de sus alumnos en las redes sociales? Por una parte está el deber de vigilancia, la responsabilidad, pero luego está la otra contraparte, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad. Esos son dos intereses en conflictos que hay que conjugar. Y claro, decimos, es que hay que proteger a los menores y que por tanto tienen su derecho a la intimidad, por supuesto, yo soy el primero, pero todos sus derechos, luego lo diré. Pero claro, a mayor libertad significa mayor responsabilidad propia y menor responsabilidad de los demás. Y en eso hay que ser consecuentes. Lo que no es admisible es que otorguemos absoluta libertad sin ningún tipo de control respecto a los alumnos y luego atribuyamos responsabilidad a los centros escolares o a los progenitores. Esto no puede ser, porque además en penal es objetiva, pero en contenciosa administrativa se ha derivado una responsabilidad que es por diligencia y en el Código Civil también. No puede ser que no haya ese equilibrio, ¿no? Si hay si hay responsabilidad por falta de diligencia, tiene que haber control. Y si no puede haber control, no puede haber responsabilidad. ¿Cuáles son los intereses en conflicto? Uno, yo eso no tengo ninguna duda. La obligación de los centros de actuar contra la lacra del acoso escolar. Mire, no hay vuelta de hoja. La Ley Orgánica de Educación, la enseñanza de valores, los centros escolares sí o sí tienen que actuar contra esta lacra. Y miren, y si hay que optar entre la víctima o el agresor, no hay vuelta de hoja. Hay que actuar a favor de la víctima, hay que proteger a la víctima. Sí o sí. Cualquier otro planteamiento no lo entiendo. Y yo, desgraciadamente, no veo que esto siempre sea así. Es más fácil, es decir, más fácil eliminar el problema de, bueno, hacer la vista gorda. Pues miren, yo estoy aquí, en la víctima. Yo ya digo que tengo este planteamiento. Y por eso todo lo que voy a decir a continuación, ¿no? Los centros tienen que educar en valores, lo pone aquí. Y tiene que tener atención al desarrollo, lo pone la ley, intelectual, afectivo, social y moral del alumno. Y yo me lo creo. El centro escolar tiene que ser eso, tiene que ser un modelo de educación, tiene que enseñar valores, los constitucionales, pero valores, lo tiene que hacer. Yo respecto a mi hijo me preocupa más que le enseñe estos valores que no que sepa los ríos de España. Los tiene que saber, por supuesto, pero hay cosas más importantes. Está en fase de formación. Por eso también quiero que sus profesores respeten todos sus derechos fundamentales. Porque cada vez que un profesor no respeta sus derechos fundamentales, le están enseñando que no está protegido. Le están enseñando que aquel que le tiene que proteger no lo hace. Que el centro escolar es malo. Eso es educar en malos valores.
Luego está la otra contraparte, la necesidad del menor a desarrollarse, una necesidad de un espacio vital inquebrantable. Ya ven, de un lado a otro, pero hay que compaginar eso y luego eso tendrá su aplicación práctica. Simplemente nos centramos. Y por último, y ahora ya iremos caso por caso y diremos unos casos concretos, para resolver las cuestiones. Claro, yo soy jurista, yo no me gusta inventarme las cosas, yo me baso en lo que dice la ley y en lo que dice el Tribunal Constitucional. Y para resolver lo que voy a plantear, me ha parecido muy interesante utilizar la doctrina que utiliza el Tribunal Constitucional sobre el acceso que tienen los empresarios a los dispositivos electrónicos de la empresa por parte de los trabajadores. Y también me ha parecido muy interesante la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el acceso que tiene la policía a la información que tienen los dispositivos móviles. Porque por una razón, pienso, si la policía no lo puede hacer, que se encarga de investigar delitos, que es su función, el director del colegio tampoco lo podrá hacer. Por tanto, voy a fijar aquí mi límite. ¿Qué es lo que puede hacer o qué no puede hacer? Y también les digo que es una opinión personal, no hay sentencias al respecto. Muy bien. Uso de dispositivos electrónicos del propio centro escolar. La clave está en ese control o no, en una expectativa razonable de confidencialidad derivada de la utilización de los medios informáticos de la empresa, del centro escolar. ¿Qué quiero decir con eso? El centro escolar dispone de ordenadores. Si, por alguna razón, el menor cree que esto no se controla, el centro escolar no lo puede hacer. Es inconstitucional, vulnera su intimidad. No lo puede hacer sin su consentimiento, con el consentimiento de los padres. No lo puede hacer. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues decirlo. Pues, si tú haces esto, yo lo controlaré. Es que es así de sencillo, no hay más. O, pues poner los medios adecuados para que no se pueda acceder a ciertas páginas. Yo digo, insisto, los menores tienen los mismos derechos que los demás, tienen derecho a la intimidad, nos guste o no nos guste. Si nosotros ofrecemos una expectativa de que el ordenador no se va a controlar y es del colegio, no se puede controlar. Hay una expectativa y eso es lo que se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y yo creo que es aplicable. Soy de los que piensan que los menores tienen sus derechos y hay que respetarlos. Sí o sí. Y lo que te decía, no pasa nada. La responsabilidad organizativa del centro tiene como función convivencia en el centro y el correcto uso del material del centro. Por tanto, si el centro no quiere o mejor dicho, si el centro quiere controlar el uso, pues lo dice, pues mirad, yo voy a controlar el uso que hagáis del ordenador. Hay que decirlo y no pasa nada, se ha dicho, ya está, estamos exonerados. O se ponen los filtros necesarios, que se pueden poner. Si no se ponen es porque no se quiere. Por tanto, si no se quiere, y ya he dicho antes, a mi juicio, que el centro escolar no puede decir que no sabe que los ordenadores se pueden utilizar para acceder a las redes sociales y causar mucho daño. No lo puede decir, porque todo el mundo lo sabe. Él es consciente, pero no ha hecho nada. Lo puede hacer. ¿Cuesta dinero? Es que me da igual. Yo estoy a favor, lo ha dicho, un planteamiento pro víctima. En ese caso. Por tanto, acceso al material informático o al material dispositivos electrónicos del centro escolar. Si no hay una expectativa razonable de confidencialidad, ningún problema. El centro escolar lo puede controlar. Ahora, si lo hay, no puede acceder. Sería contrario porque él mismo ha generado esa expectativa y tiene que protegerse. Pero es que es lógico. Pero lo mismo nos ocurre a nosotros. Si los que trabajamos, los que no trabajamos por cuenta propia, los que trabajamos en la administración o los que trabajan por un empleador, ¿a que no querrían que si ustedes les dejan un ordenador se lo controlen? Pues los niños igual. Todo aquello que ustedes no quieren, tampoco para los niños, porque tienen los mismos derechos que nosotros. Exactamente los mismos. Los podrán ejercitar, no, pero tienen los mismos. ¿No? Ya vayamos ya a cuestiones a la situación del menor, ¿no? Fotos robadas, fotos o vídeos robados, el robado entre comillas, en el centro escolar. Es decir, tenemos al menor
y que hace fotografías, hace vídeos. Se va al baño y hace vídeos. Miren, ¿qué le voy a decir? Lo que pienso, directamente. Responde, el centro escolar responde. Si el centro escolar no ha prohibido los dispositivos electrónicos en el colegio, responde. Lo sabe que es peligroso, sabe que hay gente que vulnera los derechos, que graban agresiones, responde. ¿Saben por qué? Porque puede evitarlo, lo puede prohibir. Sí, puede prohibir los dispositivos electrónicos. Hay colegios que los tienen prohibidos y hay colegios que no los tienen prohibidos. Luego hablaremos de si un tribunal considera que esto forma parte de los riesgos típicos o no. Yo, como no hay sentencias, digo lo que pienso. Responde. No tengo ningún tipo de problema. Responde. ¿Lo has podido evitar? Y como lo has podido evitar, prohibiendo el uso de los móviles, si lo has podido evitar, prohibiendo el uso de los móviles, no lo has hecho, asume ese riesgo. Ese riesgo. Es que pongo en la balanza, ¿para qué necesita el móvil el niño en el colegio? Es que tiene una necesidad, ningún problema. Si está justificado, lo puede tener. Digo, como punto de partida. Si hay un problema de salud que necesita el móvil, es que esto lo justifica, no pasa nada. Ese niño, escucha, yo tengo un problema de salud y necesito tener en contacto con mis padres. Pues ningún problema. Esto está justificado. Hay un refuerzo de por qué la utilidad del teléfono móvil y ya está. Eso es así de sencillo. A mí me parece muy sencillo. El centro ha prohibido los dispositivos electrónicos, ¿no? Los padres responden en todo caso. Miren, aquí es al revés. Los padres responden. Si el niño se ha llevado el móvil al colegio y el colegio lo ha prohibido, que lo sepan los padres y que lo sepa el niño, responden los padres. Ya está. Es que va a resultar muy difícil convencerme, o que se pueda convencer, que los padres no pueden controlar eso. Es tan sencillo como dejar el móvil encima de la mesa. Y si no puedes, pues por la mañana, si no puedes controlar por la mañana, pues lo tienes que hacer por la noche. Si no, asume riesgo. Es que es así de sencillo. Es que el niño me lo ha robado. Si te has robado, ella es un problema tuyo, es un problema de educación, lo has educado mal. ¿Está? Y lo que no puede ser es que tú lo hayas educado mal, que tú no ocasione un daño y tenga que soportar el daño al otro. Pues alguien tiene que responder. ¿Quién tiene que el hijo? Pues lo digo que mi hijo. Yo prohíbo a mi hijo llevarse el móvil y mi hijo comete una infracción y hace una lesión, hace una fotografía, pues yo tengo que responder. Quizá, como padre, pues quizá me lo plantee, pero como jurista no tengo ninguna duda, ¿no? Los centros no responderán, salvo que si eran conscientes que el agresor tenía el móvil y no han hecho nada. Porque al final lo asumen, responden los dos, pero asumen el riesgo. ¿No? Asumen el riesgo. Y en el resto de supuestos, ya digo, hay que ir caso por caso, ¿no? Hay que ir caso por caso a ver lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Uso de las redes sociales y solo dos cositas más. Bueno, muy bien. Va el menor con el móvil en el colegio y hay sospechas que ha hecho una fotografía o que a través de las redes sociales está haciendo acoso en el propio colegio. ¿El centro escolar puede acceder al móvil? Hay una sentencia de la Audiencia Nacional que avala que el director de un centro escolar pueda acceder. Y existe una sentencia, al menos una, de la Audiencia Provincial de Madrid que considera negligente la actuación de un centro escolar por no controlar el contenido de grabación con una cámara, con móvil, cuando existían indicios para pensar que se había utilizado en horario escolar. ¡Guau! Y es que querían condenar, punto, ya está, querían condenar, pero no es tan fácil. Yo entiendo que esto, coger el móvil y controlarlo, pues miren, ¿qué entiendo yo a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Si la actuación del centro escolar va a suponer una vulneración del secreto de las comunicaciones, controlar una conversación de WhatsApp o de correo, no lo pueden hacer. O consentimiento, y con ello luego va a terminar, consentimiento o autorización judicial. No hay más, no hay más. Ahora, si esto ya no forma parte del secreto de las comunicaciones, y ya es distinto, es algo distinto. Distinto. Por ejemplo, el acceso a las fotografías, al historial de navegación, ya no forma parte del secreto de las comunicaciones. Y entonces, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional cuando se trata de intervenciones policiales? Nos dice, podrá actuar siempre y cuando, como mucho,
la actuación del centro impida una agresión inmediata o resulte urgente. Cuando se trata de una actuación policial, es lógico, si va a servir para un delito. Aquí hablamos de redes sociales, como no sea para parar que se ha publicado una red social, si es porque ha hecho una fotografía, si es simplemente porque sabemos que ha hecho una fotografía o ha grabado un vídeo y que de momento no está en una red social, no puede, porque no hay una urgencia. Se puede quedar el móvil, hay que retener el móvil y avisar a quien corresponda, al Ministerio Fiscal, a la policía según los casos, a los padres, dependerá de la edad del menor. Y, perdón, se me ha escapado, se puede volver atrás, aquí está. O exista peligro para la integridad de la información, que se pueda perder, cosa que en un menor tampoco va a ocurrir. Por tanto, yo, en ese caso, yo restringiría el acceso, es primero controlar. Yo sí que creo que el centro escolar puede retener el móvil, Y otra cosa importante, ya lo comento, puede retener el móvil, pero no puede acceder al contenido, salvo que sea para parar una agresión o para destruir pruebas. Si el padre insiste en quererse llevar, que luego lo comentaremos, entonces quizá sí que hay que acceder, porque no tengo muy claro que lo pueda retener o no lo pueda retener. Entonces, solo en estas circunstancias. Muy bien. Por tanto, en estos casos podrá acceder. Muy bien. En estos casos, o cuando lo autorice el menor o los padres. Y con eso voy a terminar y mejor simplemente. Y cuando dice lo del acceso del control electrónico por parte del menor, la autorización de los padres, sirve, es lo que les voy a decir, para cualquier autorización en materia de datos que puede utilizar el centro escolar en redes sociales. Lo pueden aplicar exactamente igual. Primera parte, el centro escolar también podrá acceder si el menor lo autoriza, siempre y cuando tenga capacidad para ello. Y no me bastan los 14 años de la ley de protección de datos, porque aquí no solo hablamos de intimidad, que aún podría discutirlo, aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos de derecho a la defensa, hablamos de presunción de inocencia, hablamos de derecho a no declararse contra sí mismo, derechos que sí o sí, aunque no nos lo creamos, tienen los menores. Miren, estoy a favor de proteger a las víctimas, pero soy jurista y creo firmemente en el Estado de Derecho y en las garantías constitucionales. Y el menor las tiene. Y entonces, condiciones maduras, los 16 años, sin más, yo tendría mis dudas. Y entonces, ¿qué hacemos? Tendrán un asesor jurídico y ya pregúnteselo. Yo tengo mis dudas. Entre menos de 14 años, no. Por razones, por el tema de la responsabilidad penal de menores. Progenitores. Si corresponde a los progenitores, y otra cosa, si corresponde al menor, no corresponde a los progenitores, y si corresponde a los progenitores, no corresponde al menor. Son las situaciones muy peculiares, ¿no? Progenitores. Si consta el consentimiento de ambos, si tiene dos progenitores y ambos son titulares de la patria potestad, los dos, no hay más. No basta con el consentimiento de uno. Artículo 156 del Código Civil, el ejercicio de la patria potestad es conjunta, punto. Luego, dice la ley que supuestos de autorización expresa. Es cierto que la ley nos dice que en situaciones de ejercicio de la potestad ordinaria, el ejercicio ordinario de la patria potestad, el centro escolar puede presumir de buena fe que uno de los cónyuges actúa autorizado al otro, pero en el ejercicio ordinario de la patria potestad. ¿Qué es el ejercicio ordinario de la patria potestad? No lo sé. Hay que ir caso por caso. Es el día a día. Y acceder al móvil del menor, yo no creo que sea ejercicio ordinario. Por tanto, no se puede presumir el consentimiento de ambos. Dice la ley, bueno, salvo que se realice conforme a lo social a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Urgente necesidad yo siempre lo vinculo a situaciones médicas, situaciones de salud. Circunstancias, aquí puede caber todo. Aquí puede caber todo. Quizá podemos pensar, vamos a ver, ¿es para proteger a otro menor de edad? ¿Es para poner fin, quizá, a un daño que se haya causado? Pues quizá me podía conformar con el consentimiento del uno. Pero esto es discutible. Y en los supuestos de ruptura de convivencia hay dos posibilidades, ¿no? Y simplemente ya con eso voy a terminar.
que haya una resolución judicial, que se hayan separado. Cuando se han separado, entonces que haya una separación legal o divorcio, eso significará que sí o sí ha intervenido un juez, porque hay un menor de edad, y entonces será el juez quien decida si el ejercicio de la patria potestad es conjunto o no. Si es conjunto, ambos, y si no, pues el que diga el juez, ¿no? En situaciones de separación, de hecho, la ley dice que en ese caso responderá, o mejor dicho, decidirá el cónyuge custodio. Pero hay que ir con mucho cuidado, porque esta norma, y por tanto, si están separados, de hecho, basta el consentimiento de uno. ¿Yo qué recomendaría al centro escolar? Le diría que no, que vaya con mucho cuidado, porque la finalidad de esta norma no es privar del ejercicio de la patria potestad al otro cónyuge, disculpen, no hace falta estar casada para tener hijos, al otro progenitor, sino facilitar el ejercicio ordinario de la patria potestad. Por tanto, solo me centraré en estos. Muy bien, y yo termino con eso. La pregunta es, ¿y basta con el consentimiento de los progenitores? ¿Cómo que basta con el consentimiento de los progenitores? El artículo 3.2 de la Ley Orgánica 1/82 dice que cuando se trata de menores no emancipados, menores sin capacidad de madurez suficientes, tiene que dar su consentimiento a los representantes legales. Ahora bien, cuando pedimos el consentimiento a los representantes legales, los representantes legales tienen que informar al Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal tiene 8 días para responder. Es decir, según la ley, literal, luego no se ha aplicado así, según la literalidad de la ley, si ustedes están en un cumpleaños y quieren hacer una fotografía a su nieto, bueno, a su nieto no, es decir, a su hijo, tienen que notificarlo al Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal tiene 8 días para responder. Evidentemente la ley no se aplica así, sino que luego hay una circular del Ministerio Fiscal en la que dice que solo que las intervenciones solo en situaciones en las que realmente puede existir un peligro para el menor. Está pensando en contratos, en uso de redes sociales. ¿Cuál es el problema? Si el acudir al Ministerio Fiscal es preceptivo o no es preceptivo. Yo creo que no, porque el Ministerio Fiscal, lo que diga el Ministerio Fiscal es simplemente una opinión. Si estamos de acuerdo con el Ministerio Fiscal, pues muy bien, pero lo que diga el Ministerio Fiscal no significa que no haya vulneración. Y si no estamos de acuerdo, podemos acudir al juez. En todo caso, recomendación. Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que el consentimiento puede ser nulo si no se pide al Ministerio Fiscal su opinión. Por tanto, antes de acceder al móvil, quizá había que comunicarse al Ministerio Fiscal. Las sentencias son intervistas. Bueno, esto ha sido el planteamiento general de toda la problemática que yo veo desde la perspectiva civil. Pero si es una cuestión de seguridad y está justificado, no hay discusión que se puede traer móviles, pero hay que justificarlo. Y a partir de aquí, comunicar al centro escolar y el centro escolar, pues actuar, diligencia actuar. Es evidente, es perfectamente factible que se prohíban y luego el menor traiga móviles. Y es evidente que la obligación del centro escolar es no controlar las mochilas, eso no lo puede hacer. Lo que pasa es que si ve que alguien tiene el móvil, tiene que actuar, eso sí. Prohibición del uso de los móviles. Pero algunos padres están preocupados por tema de seguridad. Pues si lo justificamos, los centros escolares, yo estoy convencido que pueden articular medios, mecanismos para que estos móviles solo se utilicen en el momento, o bien al entrar, solo al salir, o si es necesario el momento en el recreo, pues que con control. Yo creo eso. A mí me parece muy fácil, quizá no lo sea, pero yo lo veo así de sencillo. Bueno, será fácil mientras no haya una oposición física incluso del menor, ¿no? Bueno, en cada se me pregunta, ¿qué pasa que si yo tengo 11 años, mi hijo tiene 11 años y no quiere ir a la ducha? ¿Lo puedo coger a la fuerza y meter en la ducha? ¿Esto no es agresión? Claro, es que al final es lo mismo, es que piénsenlo, ¿no? ¿Lo vamos a obligar por la fuerza? O si no se quiere cortar el pelo, ¿lo puedo coger por la fuerza y llevármelo a cortarse el pelo? Pues que al final es muy similar, la situación es muy similar, porque seguro que lo cogemos, esto es agresión. Al final no es distinto, el problema no es distinto. Ya he dicho, yo no discuto que es importantísimo el uso de las redes sociales, del móvil, tema de los aparatos electrónicos, ¿no? Lo es, pero hay que ser consciente que es un riesgo. Conducir es un riesgo y hay responsabilidad, ¿qué le vamos a decir? Se contrata un seguro, hay que ser consciente de que ese riesgo y el colegio tiene que asumir ese riesgo.
pues si lo asume, pues que contrate un seguro de responsabilidad. Como conocemos al conducir, cuando cogemos el coche cogemos un riesgo, y si tenemos un accidente y lesionamos a alguien, no nos preguntan si hemos actuado diligentemente, si hay daños personales, respondemos y se acabó, porque protegemos a la víctima. Y aquí yo hago lo mismo, pienso que hay que proteger a la víctima en este sentido. No quiero decir que utilizar la red social sea malo, al contrario, yo soy el primero que animo a mi hijo, que tiene 10 años, pero con control. Porque también a estos 10 años yo le permito hacer ciertas cosas, su madre le permite hacer cosas, porque nos permite controlar, y así de esta manera, porque si no, lo haría igual, eso yo lo sé, ¿eh? Lo haría igual. Entonces, hay que compaginar estas dos cosas, y hay que asumir que si utilizamos la red social es un riesgo. Y claro, de todas formas luego, eso lo que yo le estoy diciendo es porque yo optaba por proteger a la víctima, pero mi solución no quiere decir que sea la adecuada. Luego los tribunales pueden decidir, en razón a lo que usted ha comentado, que hay que proteger al centro escolar, porque prevalece más esa función docente que no esa función de protección. Por tanto, es un equilibrio. De todas maneras, a mí, por ejemplo, como docente, eso me ha pasado en el aula, ¿no? Yo soy muy proclive a permitir el uso de medios electrónicos, ordenadores, móviles, tablets y demás, y me he encontrado con momentos en que estaban jugando a juegos de cualquier tipo, o leyendo el periódico, o chateando. Claro, también yo ahí asumo la responsabilidad de vigilar y de darme cuenta, asumo el riesgo que supone utilizar la tecnología. Pero al mismo tiempo, quizá hay momentos, estoy pensando en menores de edad, no tanto en mayores, hay momentos en que se puede utilizar el móvil. Bueno, ahora las instrucciones, la información previa es muy importante, ¿no? Solo se podrá utilizar el móvil cuando yo lo diga, el resto del tiempo el móvil en la mochila, donde sea. Si encuentro cualquier móvil fuera de estas reglas, pues por lo que has dicho, Pedro, en principio estaré legitimado para intervenir el dispositivo, pero tengo que haber informado. Entonces, sí, yo creo que hay posibilidades de uso, pero asumes un riesgo y tienes que tomar las medidas adecuadas, ciertamente. Es cierto que yo creo que quizá juegan con dos factores, y que me corrija el profesor Julián Valero, que sabe mucho más que yo sobre derecho administrativo, y es que no es fácil encontrar sentencias que condenen a la administración pública por este tipo. Yo no digo que los tribunales sean pro administración, pero casi. Yo por lo que he leído, por las sentencias que he leído, no es fácil. Y que si esa falta de regulación, yo no sé si es una decisión de los centros, no sé si es más fácil o no es más fácil, ¿no? No sé si es más fácil o no, si ellos hacen un análisis, pero también creo que aparte de eso, que aún no se ha dado ningún caso, o muy pocos casos. Ahora están empezando a condenar, a través de la jurisdicción penal, por delitos de las administraciones públicas. Yo hasta que no ocurra el primer caso, a través de solo el móvil, porque muchas veces cuando se condena a la administración pública por situaciones de bullying o de ciberbullying, es un conjunto de factores. No solo es el ataque a través de las redes sociales, sino también ha habido un comportamiento físico en el colegio, y entonces es la suma de las dos cosas, ¿no? Hasta que no veamos una sentencia, solo una sentencia que afecte a las redes sociales y cómo actúe la administración pública, pues no sabremos si los motivos es porque aún no se ha dado o simplemente porque le resulta mucho más económico. Y tenemos otra cosa. Luego, eso responden cada comunidad autónoma, y cada comunidad autónoma tiene su propia gestión. Es que el otro día me dijeron, es que en un colegio, justo dos colegios que están al lado, uno tiene prohibido los móviles y el otro no. Por tanto, pero al final quien paga es la Consellería de Educación. La Consejería de Educación. Y es una cuestión de política, política, no hay más. Yo no sé exactamente cuáles son las razones por las cuales las administraciones no toman este tipo de protocolos, porque quizá sea más sencillo. Muchas veces ocurre, quizá hacer un cálculo y digo, ¿qué tendremos más dolores de cabeza? ¿Una demanda o prohibir los móviles? Por uno que nos puede demandar, de aquí que ya nos reclame, esos criterios se hacen, y en materia de esta materia no es una excepción. No sé si es el razonamiento correcto o no, pero lo pueden calcular, es decir, ¿cuántas demandas puede caernos por el tema de la responsabilidad en el colegio por el uso de las redes sociales? 1, 2, ¿qué nos puede costar? ¿3.000 euros? No nos vale la pena. Los dolores de cabeza que tenemos no nos vale la pena. Eso algunas veces ocurre, ese tipo de razonamientos. Yo no sé si se hacen o no, pero quizá tampoco se ha planteado el problema, no lo sé. No le puedo decir las razones, pero sí que
es régimen patrimonial del Estado y responde la Consellería, pero no los centros públicos. Como tales centros públicos no responde la Consellería. Un matiz. En el caso de la administración pública, la responsabilidad patrimonial es de la institución. Entonces, no responde tanto a la persona física, salvo en aquellos casos en que haya habido dolo o negligencia grave, en cuyo caso, teóricamente, la administración tiene la obligación legal de repetir contra el personal, cosa que no se suele hacer, aunque está prevista legalmente, pero en la práctica no se suele utilizar. Salvo que sea una responsabilidad de un delito, en cuyo caso sí que podría haber una acción de responsabilidad ejercida en sede penal donde la responsabilidad sea individual. Sí. Yo he visto una sentencia donde se condena al profesor como guardador legal. No solo al centro, como guardador legal. Está bien. Quizá, si esto va ocurriendo, quizás se vamos a prohibir los móviles. Lo digo porque de momento, en materia, por ejemplo, de responsabilidad penal, solo hay sentencias de audiencias provinciales y cada audiencia provincial hace de su capa un sayo, ¿no? Y hay sentencias para todos los gustos. Y lo que usted desconozco el por qué las administraciones públicas no intervienen o si les resulta más conveniente o no. Yo creo que tampoco se lo han planteado. Quizá el planteamiento que hace, antes de lo que ha comentado el interior, valora más el aspecto positivo que no el aspecto negativo. Lo que sí tiene el colegio es cierto, la capacidad para decidir si, en cuestiones de organización, si se pueden utilizar o no los móviles, si pueden ser visibles. Eso sí que lo puede decir el colegio, porque está dentro de sus capacidades organizativas. No lo quiero utilizar por los peligros que... Y luego, el tema del uso de los móviles, ya lo podemos discutir, si es posible que el profesor pueda imponer o no el uso de las redes sociales a los alumnos, que eso lo podríamos discutir. Es otro tema, sin su consentimiento. El entorno tiene las mismas facultades o no tiene las mismas funciones que la policía, ¿no? Entonces, si hay indicios racionales, a través de esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dice, es que había indicios racionales de que estaba ocurriendo algo y tú no has actuado. Cuando hay indicios, no es necesario que se tenga una certeza absoluta, sino por los comentarios de unos compañeros o porque han visto algo y se ha escondido enseguida. Quizá aquí, si es para la agresión, yo creo que se podría intervenir. Pero con dudas. Vamos a ver, ayer en el Congreso del SICAR Julián habló de no hay que ser defensivos, habló de un derecho no defensivo. Yo en este caso, yo voy a decir al revés. Aquí sí, yo me lo pregunté, ¿qué me llama? ¿Qué hago? ¿Lo puedo acceder? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún peligro de que esto se difunda o que...? No, llama al Ministerio Fiscal. Ya está. Sí, terriblemente defensivo, porque nos movemos en arenas movedizas, porque el planteamiento que yo les he hecho es una opinión personal. Ojalá pudiera darles una solución definitiva, pero esto no lo ha resuelto el tribunal, no lo ha resuelto ningún tribunal. Por tanto, yo he tenido que jugar con lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo le doy mi opinión. ¿Puede acceder? Si hay indicios racionales, pues sí. Pues sí. Y más como últimamente algunas... Si hay un indicio racional, vamos a actuar. Siempre y cuando no se vulnere el secreto de las comunicaciones, sí. Y una cosa que no me he metido antes, con independencia de quién sea el móvil. Si el móvil lo utiliza el niño, podemos presumir que es del niño. Principio de normalidad de las cosas. No, yo ya no entraría en si es del niño, da igual. Principio de normalidad de las cosas. Si el niño lleva el móvil es porque él lo gestiona. Y si se lo ha quitado a su padre, lo debe saber su padre que se lo han quitado o no. Y si no, pues que vaya más con cuidado. Principio de normalidad de las cosas, eso me falta decir, ¿no? Yo digo en este sentido, cuando hay indicios racionales hay que actuar. Cuando hay indicios racionales, caso por caso. He oído, has visto este vídeo, lo acaba de subir justo ahora. Hay esto, pues actúo. Es un testigo, es un testimonio, ¿lo has oído? Pues sí, pues sí. Y yo, si yo fuera juez, lo admitiría. Yo lo admitiría. Pero más es una opinión. Yo lo siento, no puedo dar más. Yo lo admitiría. No, claro, en ese caso también la actuación debe ser proporcionada, ¿no? No puedes mirar todo, sino simplemente, pues si es un vídeo, pues mirar la galería de vídeos, ¿no? No vas a ponerte a mirar más cosas. Sí, por supuesto. Solo se puede acceder a aquello que resulte necesario para la finalidad que estamos buscando. Si nos preocupa un determinado vídeo, no podemos controlar todo el historial o todas las fotografías. Eso tampoco. Claro, al final, ¿y cómo lo podemos saber? Pues es que no lo podemos saber.
es un riesgo que asume el director. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Me lo recomiendan? ¿Me lo piden? Llama al Ministerio Fiscal. Ya está. O la policía. Es que al final es eso. Salvo que sea un centro privado, que responden ellos, y haya, claro, no solo indicios, sino que ellos vean que hay un vídeo que está colgado y solo puedan parar a través del móvil del menor. Aquí sí que hay que intervenir. Aquí sí que hay que intervenir. Porque si no habrá responsabilidad. A través de las redes sociales quitarlo, porque quizá cuando está en la red social tenga seguidores y estos seguidores pues solo puede haber 1 o 2 y limitar los daños lo mejor posible. Y luego también una cuestión de prueba, como comentaba Julián, que no se destruya la prueba, porque al final esto puede ser un delito. Es que al final esto puede ser un delito. Si tiene más de 14 años puede ser un delito, pero es que si no tiene más de 14 años hay que plantearnos si el niño, perdón por la expresión, quizá es un medio psicópata y tiene cosas, y en ese caso la administración puede tener que actuar, cuando es cierto que cuando son menores de 14 años no hay delito, pero la administración puede actuar y puede ser peligroso. Ese tipo de cosas puede parar en este sentido una cuestión de prueba para posibles delitos. Es cierto que, por eso decía que va a resultar muy complicado o poder justificar que el director del colegio pueda intervenir, pero puede ser algún caso, no descartemos esta posibilidad. Claro, el problema está, es que lo ha enviado a sus compañeros y sus compañeros aún no han podido acceder a él y vamos a borrar del WhatsApp, pero esto ya es secreto de las comunicaciones. Aquí hay que intervenir, pero cogemos el móvil y llamamos al juez, o llamamos a la policía, o llamamos al Ministerio Fiscal y que se ponga la correspondiente y el juez autorice intervenir. Porque es importante. Pero que es difícil parar el vídeo, me refiero. Sí. Porque incluso la policía no puede coger el teléfono y borrar el vídeo y todo esto. Hay también unos padres y Sí. Pero también es que muchas veces a nosotros nos crea también esa impotencia de primeras cuando nos vienen y nos dicen, no, solucionenlo la policía directamente. Es que tampoco puedes intervenir. Es claro. Que, claro, lo que he dicho os afecta a vosotros. Es decir, solo es para parar un delito. Generalmente, cuando se trata de redes sociales no va a ocurrir. O simplemente para asegurar la prueba, que pocas veces para asegurar la prueba. Yo si fuera padre quizá piense, vamos a destruir la prueba, quizá pararlo, pero para destruir la prueba no significa intervenir, es parar el móvil y no utilizarlo. Y luego también, claro, el problema es que no podemos saber, porque luego si un niño lo recibe y ese niño también lo envía, también teóricamente es un delito, y entonces pero ya no podemos saber a quién se lo ha enviado. Aquí ya vendría una investigación. Claro, es que al final sí. No es fácil, es decir, ya digo, no es nada fácil para vosotros ni tampoco. Un poco concienciar a los alumnos que cuando se hagan vídeos de este tipo, y más sobre todo cuando se cometen delitos, pues que primero que no se hagan y después que si se reenvían, que puede acabar en un delito. No asusta la responsabilidad penal, pero sí asusta que a un niño de 14 años lo puedan meter en un reformatorio. Quizá por enviar un vídeo no, pero por un tema de acoso que puede terminar muy mal, quizás sí. Y eso sí que sí. Curiosamente, en ese tema, decimos el tema de la protección de la defensa, yo no sé mucho de derecho penal, pero la confesión inmediata y luego la minoración del daño pueden justificar una pena inferior, si no estoy equivocado. Pues eso puede ser un incentivo. Digo, no, es que el menor juega la tutela de su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Sí, correcto, pero también está luego la alternativa, que si es que claramente le ha enviado un vídeo, porque además hay pruebas que se han enviado, pero que si deja acceder y que si minore el daño, entonces quizás las pruebas es menor. Es que hay que ir caso por caso. Claro, luego de borrar también es complicado, porque lo más es que los datos tienen que borrar. Bueno, es una prueba. Primero, los centros escolares no responden por los daños que pueda ocasionar los padres, los progenitores. 2, los progenitores no pueden grabar vídeos sin el consentimiento de los demás. Es cierto que la ley en materia de propia imagen dice que si el menor aparece como una cosa secundaria, no pasa nada, pero si se convierten en protagonistas, no. Pero cuidado, los centros escolares tampoco, Tampoco pueden grabar vídeos de las excursiones y subir a Facebook sin permiso, ni en las redes sociales tampoco. Y firmado, yo querría ver el consentimiento informado, porque yo los consentimientos que he visto no valen, ya lo digo. Yo no le firmo, yo he visto los que hacen en el colegio, en el colegio de mi hijo, y no sirven. Lo he dicho y no sirven, pero da igual, cada uno de su copa era un sallo, ¿no? Pero no sirven, no pueden. Hay que acostumbrarse, es que sorprende que, voy a hacer una fotografía del hijo de le voy a enviar foto.
no pueden. Una sola fotografía, esa manía de subir fotografías del vecino, pero es que no lo podemos hacer. Nos vamos de juego, hacemos una fotografía, es que no lo podemos hacer. Luego, distinto es que haya demandas o no haya demandas. Pero el punto de partida es que sin nuestro consentimiento nadie nos puede fotografiar, nadie nos puede grabar, ni a los menores menos aún. Insisto, cuestión distinta hacer una fotografía de grupo y la persona que aparece sea una cosa secundaria. En este caso no tiene que haber problemas. Y un vídeo igual, pero cuando uno de los menores se convierte en protagonista, automáticamente este vídeo, si no tiene consentimiento, es ilegal. Ilegal por haberlo grabado, y si encima lo enviamos, ya está. Además, ilegal en el sentido que responsabilidad civil, y si no estoy equivocado, responsabilidad administrativa, porque es un uso de datos que puede llegar a este extremo. Por tanto, ¿el centro escolar es responsable? En principio no, porque solo responde de los daños ocasionados por los menores. Y si un padre no hace caso, no le podemos quitar la cámara, porque es un delito. Pues expulsarlo, claro, lo podemos expulsar, pero si no se marcha... Claro, es lo que antes decía el niño, claro, es que es muy fácil decir, que está prohibido. Bueno, y si lo graba, ¿qué voy a hacer? Denunciar, ¿no? Es lo único que queda, ¿no? Insisto, cuando hablamos de este tipo de situaciones, hablamos de agresiones a través de las redes sociales que son permanentes en el tiempo. Se destroza la vida de un niño y pues si este niño tiene necesidades psicológicas toda la vida, pues que el agresor, ¿qué quieres que le diga? Pues que se aguante. Es que pienso así. En materia de uso de los dispositivos electrónicos por parte de los trabajadores, hay el artículo 85, 86, no recuerdo muy bien, de la Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Derechos Digitales, que más o menos lo regula. Eso no hay ningún problema para regularlo. Es decir, al final, cogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues se regula. Es cierto que el uso, eso depende de las comunidades. Hay un problema de todas formas, y es que, sabe que lo consideramos legislación básica, porque en principio la gestión o la organización depende de las comunidades autónomas, y esto tendría que hacerse por afectar derechos fundamentales por ley orgánica. Pero yo creo que esto hay que planteárselo, porque al final se crean situaciones y al final el problema no de inseguridad. Y me preocupa que esa inseguridad que al final perjudique siempre a los mismos, a las víctimas. Al final, el director del colegio pues se encuentra en una situación que no sabe qué hacer. Pero yo es que tampoco lo sé. Yo soy el jurista, lo he estudiado y digo, pues ¿yo qué haría? Eso. ¿Qué te recomiendo? No lo que yo he defendido aquí, sino llama a la policía o llama al Ministerio Fiscal. Vamos a ello. Hay dos situaciones. Si la conducta es un delito, es distinto. Si la conducta no es un delito, ¿no? Si la conducta es un delito, pues es un problema de destrucción de pruebas, que de ellos. De otra forma, yo no sé si de alguna manera se puede hacer ese vídeo y guardarlo como prueba. Sí. Si se trata de una administración pública, la actuación de un funcionario público tiene que actuar como prueba, pero también igual que un centro escolar, porque hay un desinterés objetivo y se actúa como testigo. Estoy seguro, yo no creo que hubiera ningún problema para eso, porque claro, si le entregamos los móviles al padre, es lógico, pero vamos, es humano. Yo no digo que esto está bien, pero esto es humano, que destruya la prueba, claro, para proteger a su hijo. Entonces, hacer un atestado. Ya, yo también pienso que no hay que entregárselo al padre, pero no, claro, pero sí. El problema de que el cuchillo lo vemos y el móvil no tenemos esa costumbre de hacerlo. Por eso yo digo, hay que pararlo y llamar a la policía o a llamar al Ministerio Fiscal que actúe. Y también insisto en una cosa importante. No vale que el padre venga y diga que el teléfono móvil es suyo. Yo sigo pensando que por el principio de normalidad de las cosas hay que pensar que ese móvil es del niño, con independencia de quién sea la titularidad. Si el niño lo lleva al colegio, es porque generalmente lo utiliza el móvil. Es lo normal. Hay sentencia del Tribunal Supremo que reconoce este principio de normalidad. Y yo creo que... Entonces, en un caso que pensamos que pueda ser grave, podríamos quedarnos con el teléfono hasta que vengan las autoridades, por ejemplo, y no dárselo a la familia. Yo pienso que sí, pero lo que he dicho antes, no hay una normativa. En este caso... Sí, eso. Digo, es que al final, quedarse uno, hay que avisar o al Ministerio Fiscal o hay que avisar a la policía. Eso es lo que yo haría. Vale, y si el padre insiste en que es suyo, pues
Y yo en todo caso sí que diría que en este tipo de actuaciones donde hay indicios de que hay conductas muy agresivas para otros niños, yo me extrañaría muchísimo que un juez condenase al centro escolar por estas razones. Antes al contrario, y más con la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una reflexión muy rápida. Se ha hecho una apelación, ¿no?, a la Administración, y yo creo que es el momento de que la Administración competente, que es la Comunidad Autónoma, tome el toro por los cuernos, ¿no? Tú estás aquí como director general de la Comunidad Autónoma. Yo te agradecería que trasladases, aunque no seas competente, pero bueno, o a nivel de inspección, ¿no? Yo creo que el hecho de tomar conciencia de los riesgos que tiene este instrumento, que se puede utilizar para bien y para mal, no justifica que tengamos una actitud de pasividad o de inactividad. Porque en muchas ocasiones, cuando dejamos las cosas fluir y no se adoptan las medidas, y tenemos muchos ejemplos, al final lo que aflora es la responsabilidad penal. Cuando no funcionan los cauces ordinarios, a veces activa la responsabilidad penal, y tenemos muchos ámbitos de actuación donde esto es evidente. Pero creo que hay una casuística muy grande donde habría que hacer a lo mejor guías, donde habría que apostar por la formación y donde habría que tener protocolos muy claros, ¿no?, de qué actuar, porque en definitiva, como padres, estamos poniendo en manos de los centros escolares a nuestros hijos y tenemos también una responsabilidad social que asumir, los padres, los hijos y todo el mundo. Y en ese sentido, pues por terminar, a mí me quedan ideas como el sentido común, la proporcionalidad, y luego pues ser conscientes del riesgo que estamos asumiendo cada uno, ¿no?, los padres a nuestro nivel y vosotros como profesionales de la educación a otro nivel. Pues si os parece, damos por terminada la jornada, agradeciendo vuestra asistencia y confío que haya aceptado el interés.